Mundo Jurásico de Universal Pictures presenta. Tragedia marítima, embarcación repleta de ancianos naufraga en país asiático. Cuentas ante la ONU. Gobierno venezolano destaca logros sociales en 16 años. Declaración de Caracas. Expresidentes de Iberoamérica denuncian gravedad de la situación en Venezuela. Revisión a fondo. 3 lujosas propiedades presuntamente de Esquivel son investigadas en Miami. Alega legalidad. Presidente peruano reconoce que recibió fondos de Venezuela para su campaña. Puente en riesgo. Retiran 1 millón de candados de atracción parisina. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Endrina, bienvenida. Nuestro reencuentro después de tus semanas de descanso y más que descanso, reposo. Feliz de verte saludable y plena como siempre, donde tienes que estar. Gracias, Eduardo. Yo feliz de estar aquí de vuelta con ustedes. Endrina Yepes, quien les habla, Eduardo Rodríguez Yoliti, con todas las informaciones, y vamos directamente a los detalles. En China, al menos 6 personas murieron y 15 han sido rescatadas con vida tras el hundimiento de un crucero en el río Yangtze, al sur de ese país. Cientos de personas se encuentran aún desaparecidas. La embarcación Estrella de Oriente, con unas 458 personas a bordo, naufragó anoche sin emitir ninguna señal de emergencia. Algunos de los pasajeros lograron nadar hasta la orilla y alertar a las autoridades. Tanto el capitán como el ingeniero en jefe dijeron que la embarcación se hundió rápidamente a consecuencia de un ciclón. Ambos fueron arrestados luego de su rescate. Unas 3.000 personas están participando en las labores de salvamento. En Ginebra, Suiza, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, presentó ante la ONU un informe de gestión de Venezuela sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un comité de expertos independientes son los encargados de monitorear y contribuir a la implementación de las obligaciones suscritas por los estados en materia económica, social y cultural. Asimismo, Menéndez resaltó la creación de 4.6 millones de nuevos empleos en 16 años, numerosos incrementos salariales y mejoras en el área educativa y tecnológica. Los años de escolaridad promedio se fueron multiplicando y al mismo tiempo podemos decir hoy que 1.759.250 personas abandonaron la condición de analfabetas porque fueron alfabetizados por la misión Robinson en nuestro país, alcanzando en la edad hasta los 25 años el 99% de alfabetización. Las nuevas tecnologías son una realidad en nuestro país, no un privilegio. Hoy la educación básica puede contar con 3.7 millones de estudiantes que cuentan con computadoras otorgadas por el gobierno a los propios estudiantes para su estudio. Y hemos arrancado un programa de dotación de la educación universitaria. Los expresidentes iberoamericanos que firmaron recientemente la Declaración de Panamá se unieron de nuevo para denunciar el agravamiento de la situación política, económica y social de Venezuela. La Fundación FAES, presidida por el ex jefe de gobierno español José María Aznar, firmaron la llamada Declaración de Caracas, en la que alertan sobre el deterioro de las garantías democráticas y los derechos humanos en Venezuela. De momento, 27 expresidentes se han adherido a esta nueva declaración, en la que además reclaman la realización de elecciones justas y transparentes, cese a las persecuciones y libertad para los llamados presos políticos. El Ministerio Público presentará en las próximas horas a Leiber Padilla Mendoza, alias El Colombia, ante el Tribunal Noveno de Control del Área Metropolitana de Caracas, por ser presuntamente el autor material del asesinato del diputado Robert Serra y de su compañera María Herrera. Ortega Díaz también precisó que el Ministerio Público solicitó al tribunal que lleva la causa de Padilla Mendoza que se garantice el tratamiento médico correspondiente y adecuado. 3 lujosas propiedades en Miami del suspendido presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, valoradas en 4,5 millones de dólares, están en la mira del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las cuentas bancarias del ex dirigente federativo también están en observación, puesto que, según la investigación que destapó el nuevo escándalo de sobornos y blanqueo de capitales en la FIFA, Esquivel y otros dirigentes invertían parte del dinero recibido en la adquisición de propiedades al sur de la Florida. Además,
De forma extraoficial se conoció que el tribunal en el que se encuentra preso el dirigente venezolano pedirá una fianza entre 3 y 4 millones de dólares para dejarlo en libertad, mientras el caso avanza en suelo helvético. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, afirmó que se comunicó con la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, y esta le aseveró que es un hecho que las elecciones parlamentarias se realizarán a finales de este año 2015. Saab informó que la presidenta del ente electoral le explicó que afinan detalles técnicos para dar a conocer la fecha exacta del proceso. Reveló que existe la posibilidad de realizar los comicios a finales de noviembre o a principios de diciembre. Respecto al acompañamiento de organizaciones internacionales, recordó la participación de una comisión de la UNASUR en el proceso de primarias de la MUD. Amigos, nuestra primera pausa. Al regreso, mucho más para ustedes. Quédense con nosotros. Continuamos, amigos. El presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Rodríguez, señaló que hay una parte del chavismo que se encuentra descontenta con el gobierno nacional. Hay un chavismo que está bravo por lo que es la situación, ¿no? Pero hay que sentarse con ese chavismo, conversar con él, explicarle por qué es lo que está sucediendo, a qué se debe esa situación y tratar de ver cómo logramos que todos los sectores participen en el proceso electoral. Repudió las declaraciones de los 25 expresidentes latinoamericanos en contra de Venezuela. Hay una campaña inmensa, tremenda, inclusive pudiera denominársele aberrante contra lo que es la institucionalidad del país, la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, etc. Y esa institución de expresidentes no es nada menos que expresidentes que gobernaron sus países. La causa R calificó de impertinente el comunicado que emitió la Mesa de la Unidad Democrática para señalar que no acompañaría la manifestación opositora del pasado sábado. Manuel Covela nos amplía la información. Así es, gracias por este contacto. La causa R calificó ese pronunciamiento como un error y dijo que no debe repetirse más en el futuro. Pero para saber más detalles vamos a conversar de inmediato con el dirigente de la causa R, Andrés Velázquez. Efectivamente, la movilización del día sábado ha sido pura ganancia. Lo que sí es y consideramos un error y una impertinencia fue un comunicado que desconvocaba la movilización que salió a nombre de la MUD de forma inconsulta. Hoy más que nunca requerimos de esa unidad, esté al lado de su gente, exigiendo fecha para las elecciones, respeto a nuestros presos políticos y, por supuesto, solución a los graves problemas sociales que el país contiene. Bien, palabras entonces del dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, presentando la posición de esta organización política en cuanto al comunicado que la semana pasada anunció la Mesa de la Unidad Democrática para no presentar su apoyo a la marcha y concentración convocada el pasado sábado por Leopoldo López. Es la información que podemos presentar hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. En Maracaibo, la ministra para el Sistema Penitenciario, Iris Varela, informó que el Centro de Arrestos Preventivos del Marite, ubicado al oeste de Maracaibo, ahora pasará a manos de su despacho. José Leonardo Nava con los detalles. La ministra Iris Varela destacó que el Marite en los próximos días será abordado como una fusión entre el Ministerio de Servicios Penitenciarios y la Gobernación del Zulia. Informó que este centro de detenciones preventivas cuenta con una población de 1.876 privados de libertad entre penados y procesados. Todo lo que es el aspecto administrativo en cuanto a logística, el financiero para el mantenimiento de este centro, lo va a llevar la gobernación. Y lo que es la parte jurídica, ¿no?, de atención a los privados de libertad, de equipos evaluadores, en eso nosotros podemos apoyar. Entonces, en principio estamos estableciendo una especie de convenio. La información la dio a conocer durante una inspección en el Marite, donde informó que ya 275 expedientes de esa población reclusa han sido revisados para el despliegue del Plan Cayapa, el cual se extenderá también a los centros de detenciones de los municipios Cabimas y Colón, para así evitar el hacinamiento. En cuanto a la antigua cárcel de Sabaneta, la ministra Iris Varela informó que la misma pasará a ser un centro de formación de personal para el sistema penitenciario y que además contará con espacios deportivos para el disfrute de las comunidades vecinas. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión.
Gracias, José Leonardo. Miembros de la comunidad Pemón en el estado Bolívar cerraron el paso a la pista del aeropuerto Canaima como medida de protesta en la minería ilegal que impera en la zona. El cierre del aeródromo se inició luego de que un miembro de la etnia Pemón se instalara en el centro de la pista para impedir el despegue y aterrizaje de las aeronaves. La comunidad asegura que la acción será por tiempo indefinido hasta que acuda al lugar el presidente de la República, Nicolás Maduro, y escuche sus peticiones. La congregación Siervas de Jesús celebró los 50 años de su fundación destacando la gracia de Dios que a través de la palabra y la fe mariana han sembrado durante 5 décadas. Un café con la Virgen fue el centro de una serie de actividades que se desarrollaron para agradecer la presencia de los feligreses. Durante la actividad, expertos analizaron las pinturas, iconografía y música que han dedicado a la Virgen María durante distintas épocas de la historia universal. Recogimos e hicimos un paseo histórico por lo que fue la vida, costumbres, historia y presencia de nuestra Madre y Reina en la Iglesia Católica. La invitación que les hacemos es reconocer a esa Madre como Reina de tu vida. Con cantos y alabanzas, las siervas de Jesús oraron por la unidad de Venezuela y el mundo, así como también por la venerable Madre Carmen Rendiles y su proceso de beatificación. Madre Carmen siempre fue una enamorada eterna de la Virgen, de la Eucaristía, y uno de los lemas de la congregación Siervos de Jesús es precisamente Viva Jesús Hostia. Hoy convivimos y nos enamoramos también nosotros de la Virgen, lo que ella dijo a través de todo el tiempo. La tradicional coronación de la Virgen fue el acto central que rodeó las plegarias elevadas a la Virgen, con la que pequeños y jóvenes veneraron a María. Bueno, y Noticiero Venevisión nuevamente fue reconocido. Nuestro compañero Eduardo Rodríguez Yoliti fue homenajeado con la Orden Cruz de la Policía del Estado Miranda. Felicitaciones, Eduardo. A propósito del 19º aniversario de la creación de la Policía del Estado Miranda, se reconoció la labor de oficiales, personal administrativo y distintas personalidades que han contribuido con el crecimiento de esta institución. Entre ellos, nuestro compañero Eduardo Rodríguez Yoliti. Y muy comprometido desde mi condición como periodista, como comunicador social, para seguir brindando todo el apoyo desde Noticiero Venevisión a estos grandes prestadores del servicio público. Desde Noticiero Venevisión queremos felicitar a Eduardo Rodríguez por este reconocimiento y a la Policía del Estado Miranda por cumplir un año más de su creación. La más alta distinción, esta cruz de la Policía de Miranda en su única clase, procedente de unos servidores públicos como los buenos policías a quienes la sociedad entera debe apoyar. Honrado. Así es, buenos policías, buenos venezolanos y un buen comunicador social. Felicitaciones. Así es. Bueno, producción, el rostro oculto del mundo audiovisual fue el título de la ponencia dictada por nuestro compañero Saúl Noriega durante el desarrollo del diplomado Balance y Equilibrio Informativo que se realiza en la ciudad de Mérida y que ya alcanzó la 9ª entrega. La ponencia de Saúl Noriega fue calificada como magistral porque registró todo el proceso que existe detrás de la producción audiovisual, que involucra no solo una gran tecnología, sino a innumerables personas. Cuando partimos de la premisa que todo lo que tenga que salir al aire, o sea publicado, o sea escuchado a través de un medio radial, uno tiene que partir por la calidad. Si no hay calidad, el producto se ve afectado. Por ende, la gente no va a estar satisfecha con lo que está viendo, con lo que está leyendo, con lo que está escuchando. Uno como productor, uno cuando tiene la responsabilidad de sacar un producto en vivo, al aire además, a nivel nacional, tiene la responsabilidad de que todo salga bien. A juicio de los participantes en el diplomado que realiza la Universidad de los Andes con el apoyo de Venevisión y de la aerolínea Láser, el proceso de producción audiovisual involucra distintas etapas que son fundamentales. La ponencia de hoy considero que es trascendental y muy importante porque da muchas herramientas, sobre todo de actualización para el área audiovisual principalmente, las técnicas, lo que uno debe tener en cuenta. Las herramientas ofrecidas hoy por el ponente de verdad las considero muy importantes y aún más en Mérida, donde no tenemos esas posibilidades de estar actualizando nuestros conocimientos constantemente, pues esta es una oportunidad muy valiosa para los comunicadores.
El periodista Saúl Noriega destacó la importancia del trabajo en equipo, ya que es fundamental para lograr la excelencia que el público exige. Bueno, y tenemos una información de última hora que está en pleno desarrollo y es una convocatoria importante, Eduardo. Sí, Joseph Blatter, que había sido ratificado electoralmente recientemente en medio de todos estos escándalos de las denuncias por corrupción contra altos directivos de la FIFA, él mismo acaba de convocar a elecciones para elegir a un nuevo presidente de la FIFA. De manera que esa expectativa se mantiene y habrá que estar pendiente. Así es, todos atentos a esta información que está en desarrollo, convocatoria para la elección de nuevo presidente de la FIFA en los próximos días. Vamos a estar muy atentos, vamos a hacer una breve pausa. Sigan allí. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hace pocos instantes el suizo Joseph Blatter presentó su renuncia como presidente de la FIFA. Recuerden que el día viernes había sido electo en un quinto periodo. Vamos precisamente con la señal de CNN para tener más detalles de esta renuncia de Joseph Blatter. En consideración, incluyendo la estructura y composición del comité ejecutivo y la forma en que ellos son elegidos. Yo anticipo que este va a ser un aspecto muy importante de las reformas. Como dije hace un año, la estructura del comité ejecutivo y de sus miembros están al centro de los problemas actuales que tiene la FIFA. Los acontecimientos actuales solamente refuerzan mi determinación de proceder con esto. Muchos de los problemas del pasado tienen que ver con las acciones de individuos. Para asegurarnos que aquellos que representan a FIFA tienen la mayor integridad, FIFA implementará revisiones de integridad para todos los miembros del comité ejecutivo. Anteriormente se propuso esta reforma, pero fue rechazada por las confederaciones. Hoy, esto es la responsabilidad de la confederación. Esto debe cambiar. Recuerden que Joseph Blatter estuvo en la presidencia de FIFA desde el año 1998. El miércoles de la semana pasada estalló un escándalo que involucró a varios directivos del fútbol mundial, en especial de Conmebol, incluso el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel. Y Joseph Blatter, si bien había ganado el día viernes a las elecciones, pues hace minutos entonces dimitió del cargo. Veremos entonces quién se queda al frente del máximo organismo del balompié mundial. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Jesús. En esta secuencia, mira, muchas informaciones. No paran los altibajos, ¿no? Así las emociones. Amigos, ha llegado el momento de invitarles para que en la próxima parte en Entrevista a Venevisión vean la conversación que sostendremos con Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Amigos, listos para conversar con nuestro invitado de hoy, Jorge Rodríguez, jefe de campaña del PSV para las elecciones parlamentarias, alcalde de Caracas. Bueno, ya estamos bastante más cerca para el 28 de junio. Así es. Esta elección inédita, la elección por la base que hace el Partido Socialista Unido de Venezuela, las fuerzas del chavismo, las fuerzas de la revolución, de sus candidatos y de sus candidatas a las elecciones parlamentarias. Ha sido un proceso muy bonito, Eduardo. En primera instancia, es primera vez en la historia de Venezuela que se reúnen más de 1 millón de personas en las unidades de batallas Bolívar Chávez, en las 13.686 unidades de batalla, y postularon a quien quisieran postular: mujeres, hombres, jóvenes, trabajadores, cultores, campesinos, pescadores, quien consideraran las VCHE que representaban los intereses y las necesidades de cada comunidad. De esa lista, de más de 10.000 hermanas y hermanos venezolanos, pues los más postulados, 1.162, entraron a la condición de candidatos para la elección por la base del 28 de junio. Y ahí aparece otro elemento inédito que nunca había pasado en la historia de Venezuela, ni ha ocurrido en ningún partido en la historia de Venezuela, y es que un requisito fundamental es que la mitad de las candidatas fueran mujeres y que la mitad de los candidatos fueran hombres, y otro requisito era que la mitad de los candidatos debían tener menos de 30 años. Así que nosotros vamos a esta elección
con 580 candidatos que tienen menos de 30 años de edad y 580 candidatas que son mujeres, cosa que no ocurre en ningún otro partido en la historia de Venezuela y muchísimo menos ha ocurrido en las filas de la oposición. En las fallidas elecciones primarias que ellos tuvieron el pasado domingo 17 de mayo, que fue la peor participación. Aquí tengo como un elemento para el estudio electoral en Venezuela. Estas son las participaciones electorales en la historia de Venezuela desde el 58 hasta la elección primaria de la oposición, de la llamada Mesa de la Unidad del día 17 de mayo. Fíjate cómo después del inicio después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez había un gran entusiasmo del pueblo de Venezuela para participar en eventos electorales. Esto implica la debacle de la confianza del pueblo de Venezuela en la llamada democracia de la Cuarta República. Esta es toda la década del 80 y el 90, como la gente dejó de creer en las instancias y en las instituciones de los partidos políticos, y es Chávez quien rescata la confianza, quien rescata la participación del pueblo de Venezuela. Por eso vemos cómo se recupera la participación en eventos electorales. Esta elección, la elección primaria de la oposición, tiene la peor participación en la historia, pero no solamente tiene la peor participación, 7% de participación, sino que es profundamente misogínica, si ese término existe, porque solamente 3 mujeres fueron escogidas en esa elección, y a hoy, del 17 de mayo a hoy, ya han pasado más de 12, 13 días, a hoy no se sabe quiénes son los candidatos de la oposición venezolana. Nosotros vamos felices en estos procesos inéditos, haciendo camino y haciendo historia al andar, porque nunca antes se había establecido el requisito de que hubiera la mitad de participación en mujeres, la mitad de participación en jóvenes, que hasta los postulados debían ser postulados por las propias bases, y esta va a ser una elección en los 87 circuitos, es decir, van y pueden elegir los 19.600.000 venezolanos y venezolanas que están inscritos en el registro electoral. Todas y todos pueden elegir en todos los circuitos el próximo 28 de junio. Y además, el tipo de campaña que estamos estableciendo es una campaña cuerpo a cuerpo, es una campaña donde los candidatos, más allá de lo consabido estrategia de marketing a la que nos acostumbran los eventos electorales en el mundo entero, que si los jingles, las cuñas, los afiches, que los habrá, nosotros hemos preferido que los candidatos vayan a un casa por casa, visiten los hogares, y a hoy, en la primera semana de campaña que arrancó el pasado martes 26 de mayo, después de una semana, ya los candidatos han visitado, Eduardo, 500.000 hogares. Hogares de Venezuela, hogares de la patria, uno por uno, comunidad por comunidad, barrio por barrio, urbanización por urbanización. 500.000 hogares en una semana quiere decir que ya los candidatos y las candidatas han estado en contacto directo con más de 1,5 millones de votantes. ¿Qué los hace calcular 1 millón de votantes como una meta que recientemente ha sido expuesta ante el país? Fíjate, a mí no me gusta anticipar cuál va a ser la participación. Nosotros estamos trabajando para que sea una participación masiva. La costumbre señala que la participación en nuestros eventos de tipo distinto a las elecciones normales son buenas. Hemos tenido buenas participaciones incluso para escoger a los delegados del Congreso del partido, buenas participaciones para escoger a los miembros de los CLP, que uno pensaría que ese tipo de elecciones concitarían una alta abstención, una poca participación. No ha sido así. Nosotros tuvimos una muy buena participación en las primarias del 2009, en las primarias del 2010, y nosotros, no voy a decir un número porque me parece que es inconveniente estar anticipando, pero estamos trabajando muy duro para que tengamos una muy alta participación el 28 de junio. ¿Cuál es la importancia, además, un hombre como usted que estuvo relacionado con el Consejo Nacional Electoral durante muchos años hasta llegar a presidirlo, cuál es la importancia de que se sepa lo antes posible o no la fecha? Y adhiero a esta pregunta lo que desde la oposición tanto se dice insistentemente, que habría interés del lado del chavismo porque estas elecciones no se den en un corto plazo o que se alarguen la fecha, como buscando un momento adecuado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es exactamente
al revés, es diametralmente opuesto, se parece mucho al mundo al revés de Galeano. Si por mí fuera, las elecciones serían mañana. Nosotros estamos listos y dispuestos, claro, necesitamos primero escoger a nuestros candidatos en la primaria del 28 de junio, pero es al contrario, nosotros estamos preparados para que la elección sea en el momento justo que el Consejo Nacional Electoral así lo señale. Lo que sucede es que nosotros tenemos vocación democrática verdadera, demostrada en la historia de Venezuela. Gracias al chavismo, en los últimos 15 años ha habido más elecciones, aquí lo vemos, ha habido más eventos electorales que en todos los 40 años de la Cuarta República. Gracias a la propuesta de Hugo Chávez, gracias a la Constitución de 1999, nosotros hemos tenido 19 eventos electorales en 15 años y vamos para el número 20. Y no solamente eso, sino que si alguien ha demostrado una compulsión hacia la violencia, hacia ser enemigo de las elecciones, porque si tú cierras calles, si tú quemas autobuses, si tú quemas jardines de infancia donde hay niños entre 2 y 6 años, además de que estás cometiendo un crimen, tampoco estás muy cercano a las propuestas que deben tener una verdadera democracia, que debe ser la confrontación de ideas, la confrontación de propuestas, participar de forma limpia en las elecciones y luego reconocer los resultados. Las elecciones no son solamente hasta el día de los comicios, Eduardo. Las elecciones tienen otra parte que es, luego de la proclamación por el ente electoral, pues quienes hayamos participado en el evento electoral debemos reconocerlo. Nosotros, la Revolución Venezolana, siempre ha reconocido todos los eventos electorales, porque es verdad que nosotros hemos ganado de los 19, 18 eventos electorales nacionales, pero también es verdad que nosotros hemos perdido algunas elecciones locales, nosotros hemos perdido a veces la gobernación del estado Zulia, ya la recuperamos, lamentablemente perdimos la gobernación del estado Miranda, y digo lamentablemente porque la gestión de este señor Capriles es una de las peores gestiones que haya conocido el estado Miranda, hemos perdido el estado Nueva Esparta, hemos perdido elecciones locales, hemos perdido alcaldías, ellos eligieron diputados y jamás, nunca ha ocurrido que un candidato de la Revolución Venezolana haya dicho, no acepto ese resultado, convoco a la violencia. Es la oposición venezolana quien ha convocado en muchas oportunidades a eventos violentos. Es decir, quienes tienen una vocación profundamente antidemocrática es la derecha venezolana. Yo digo que es al revés. Nosotros estamos listos. Si el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones en agosto, pues en agosto vamos y vamos a ganar. Así que es exactamente lo contrario. Nosotros estamos solamente a la espera que el Consejo Nacional Electoral convoque a las elecciones para participar, como hemos hecho en todas las otras elecciones, con un sistema electoral que es el más transparente del mundo entero, en el que confían los venezolanos, porque un elemento que concita la abstención, la poca participación, es cuando tú no confías en un evento electoral o cuando el candidato no te produce ningún tipo de emoción, como ocurrió en esta elección primaria de la oposición. Nadie conocía quiénes eran los candidatos. Era una pantomima porque muchas veces eran cuadres, sembraron candidatos en los pocos circuitos donde se dieron las elecciones, no hicieron ningún tipo de, no despertaron ningún tipo de emoción, bueno, entonces la gente no participó. Al contrario de lo que ocurre en Venezuela cada vez más los venezolanos y las venezolanas están más involucrados en la participación y yo creo que eso es muy sano, de verdad. Debe haber países del mundo que envidian la participación en las elecciones venezolanas. Hay elecciones presidenciales en países de Europa donde la participación es mucho menor que la que tenemos nosotros. En elecciones presidenciales en Polonia, mucho menor que la que tenemos nosotros en elecciones municipales en Venezuela. Así que ojalá, nosotros tenemos serias dudas por algunas cosas que han aparecido por allí en los medios de comunicación, donde estos sectores violentos insisten en recurrir nuevamente al manual de la violencia, a sembrar unos bichos, quién sabe qué eran esos bichos que pensaban sembrar, cosas buenas no eran, árboles no eran en el Día del Árbol, era seguramente otra vez la intención de salirse del cauce constitucional y promover la violencia. Así que nosotros estamos listos, que el Consejo Nacional Electoral señale el día de las elecciones y nosotros participaremos, y habrá elecciones este año, porque además el 5 de enero del año 2016, por la letra constitucional, debe instalarse la nueva asamblea. Nosotros pensamos al contrario, mientras más rápido sean las elecciones, mucho mejor para nosotros, porque mucho más rápido les vamos a ganar. ¿Cómo se inserta en el discurso estratégico de la campaña la descripción de la situación, de la complejidad que caracteriza el momento actual del país, la responsabilidad del gobierno, la importancia de lo que pase en estas elecciones primarias con respecto al tratamiento, al manejo de la situación? ¿Cómo se plantea eso? Mira, nosotros estamos plenamente conscientes de que estamos en presencia de dificultades, sin duda alguna, que hemos tenido dificultades, todo el mundo sabe, es como que tú tuvieras un salario de 100 bolívares
mensuales y de la noche a la mañana te dicen que vas a ganar 40 bolívares, 50 bolívares mensuales. El precio del petróleo cayó de forma estrepitosa desde los primeros días de este año 2015. Ha habido una persistente intención de los sectores de la oligarquía venezolana de atacar, de agredir la economía venezolana, una verdadera guerra. Han atacado la distribución, la comercialización de los productos, promovido el contrabando, el ataque y la agresión brutal contra nuestra moneda, que no tiene nada que ver con las llamadas leyes de la economía que ellos tanto pregonan. No, es una manipulación burda lo que se hace de la moneda venezolana, y a pesar de todas esas situaciones de dificultades, también hay mucho que defender en Venezuela. Piensa por un momento en la pesadilla que significaría estos sectores que no atienden a las grandes mayorías de la población, que tienen una tendencia, una propuesta, un modelo económico basado en la llamada libre juego de la oferta y la demanda, que eso es lobo comiéndose lobo con la guerra, la pelea de lobos que llamaban los economistas. Incluso las propuestas neoliberales que defienden la derecha y la oposición venezolana aquí ya han sido abandonadas en muchas partes del mundo porque han demostrado estruendosos fracasos en países como España, en países como Grecia, en países como Chile en el momento en que fue instaurado. Esas propuestas neoliberales, la libre juego de la oferta y la demanda, eliminar los subsidios, esa es la propuesta que tiene la oposición venezolana. Es decir, se acabaría la Gran Misión Vivienda Venezuela, se acabaría la incorporación de centenares de miles de viejitos y viejitas a las pensiones, se acabaría todas las misiones sociales relacionadas con salud, con educación, porque ellos sencillamente no creen en esas propuestas. Todos sus postulados están dirigidos hacia allá y sus acciones. Si tú revisas, Eduardo, lo que ellos han venido haciendo en la Asamblea Nacional, cuando el presidente Chávez solicitó recursos para aumentar los montos y la cantidad de pensiones a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, ¿cómo votó la oposición? En contra. Yo he visto el descaro de algunos candidatos de la derecha venezolana, uno de ellos un economista, por cierto, que promueve todas estas cosas neoliberales, que si subir las tasas de interés, es decir, que alguien que se haya comprado un apartamento y que está pagando ahorita 11, 12% de interés, gracias a las políticas económicas y financieras del gobierno revolucionario, pasaría, gracias a este señor Guerra, que es candidato de la derecha venezolana, según su propuesta, pasaría a pagar 80, 90. Yo llegué a pagar en el año 94, cuando compré mi primer apartamento, Eduardo, yo llegué a pagar 102% de interés. Revisa cómo votaron ellos cuando Chávez lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela, que se solicitó recursos a la Asamblea Nacional para lanzar la Gran Misión Vivienda Venezuela. Votaron en contra. Todas las propuestas que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para defender el salario, para incorporar más personas a las pensiones, para crear nuevas misiones sociales que protejan a la población venezolana. ¿Cómo ha sido el voto de ellos? Siempre han votado en contra y siempre han saboteado estas iniciativas, que lo más lógico sería, está bien, somos opuestos en el campo político, pensamos diferente, ustedes tienen un modelo neoliberal, nosotros tenemos un modelo, sobre todo un modelo de protección, un modelo de acompañamiento a las grandes mayorías de Venezuela. Eso es cierto, pero cosas tan elementales y tan exitosas como la Gran Misión Vivienda Venezuela, ellos hubieran podido votar a favor, y perdieron esa oportunidad, votaron en contra en su debido momento. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos conversando con el jefe de campaña del PSV para las elecciones parlamentarias, alcalde de Caracas, analizar un poco qué formato, qué concepto han concebido para el financiamiento de esta campaña, los recursos económicos. Regresaremos en breve. Bueno, vamos a abundar, Endrina, en los detalles que ya adelantábamos sobre la decisión de Joseph Blatter de convocar a nuevas elecciones por la presidencia de la FIFA. Así es, todo el mundo está revolucionado con esta noticia, ya que él había sido ratificado en elecciones el pasado viernes. En parte de sus declaraciones, él decía, aunque fui reelegido, no tenía el apoyo de todo el mundo del fútbol. Y también anunciaba que se va a realizar un congreso extraordinario para elegir al nuevo presidente de la FIFA. Está prevista que esta elección pudiera realizarse entre diciembre de este año y marzo de 2016, luego de la conocida renuncia de Joseph Blatter. La FIFA necesita una profunda reestructuración y este mandato no cuenta con la integridad del mundo del fútbol, de todos los que viven y respiran por el fútbol.
Así es, luego de decir esto dijo, por eso pongo mi mandato a disposición. Estos fueron parte de las declaraciones que ofrecía en rueda de prensa. Igualmente informó que no será candidato en las próximas elecciones. Bueno, de parte de los comentarios que se desprenden a través de las redes sociales, señalan que esta dimisión obedece a los escándalos de corrupción que los cuales habían señalado en los últimos días. Estaremos muy pendientes en las próximas horas. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde.